que en el último año los predicadores que vienen nos cobran y nos exigen hotel 5 estrellas, una limusina en el aeropuerto y por lo menos $500 diarios. Y les digo, ustedes tienen la culpa por invitarlos, porque esas personas se llaman mercenarios del Evangelio. Un siervo de Dios que te cobre o que te diga o que te ponga un precio para ir a una ciudad, no lo invites. El otro día estábamos en Puerto Vallarta y llegan a recogernos al hotel en una camionetita sin aire acondicionado y me dicen los hermanos, disculpe usted hermano que vengamos sin aire acondicionado en la camioneta, y les digo, pues ¿quién cree que soy yo? ¿Quién cree que somos los siervos actuales de Cristo? ¿Qué a fuerza nos tienen ya que tener en lo mejor siempre? ¿Que no nos damos cuenta que los pioneros y los mártires de la palabra de Dios y de la iglesia cristiana eran hombres que hasta en petates tenían que dormir, que tenían que esconderse en catacumbas, que eran quemados vivos públicamente, que ser cristiano era una cuestión de vida y muerte? ¿Y en qué clase de iglesias y de cristianismo hemos llegado la iglesia del siglo del 2002? Hemos perdido todo aquello que Dios quiere que nosotros mantengamos, el fervor y la pasión por las almas. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Y gratuitamente presentar el Evangelio de Cristo. Pero ahora cantantes, predicadores, hombres, profetas, te cobran y ponen un salario, aquello por lo cual Dios nos manda hacerlo gratuitamente. Dice en 1 Corintios Pablo 9, yo cuando fui a ustedes a Corinto, no tenía ni para comer, pero no les quise ni pedir la ofrenda para no poner un tropiezo, porque ustedes tal vez no iban a comprender, y ahora te mandan y te dicen, mándame un sobrecito de a 5, de a 10 o de a 15,000 pesos. Cuando la Biblia dice, cada quien de como propuso en su corazón. ¿Qué significa esto? Que cuando yo doy ofrenda, tengo yo en mi corazón que proponerme cuánto voy a dar, sin manipulación, ni coerción, ni exigencia. Y cuando nosotros comenzamos a alejarnos de los principios fundamentales de la palabra de Dios, es cuando verdaderamente nos vamos a ir dando cuenta que cada vez la iglesia se acerca más y más a la apostasía. La persecución, dice en Hechos capítulo 8, produjo el efecto contrario. Los miembros de la iglesia fueron esparcidos por toda Judea y Samaria predicando el Evangelio. Dice Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos, o sea, por causa de la persecución, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Después del primer siglo, más o menos 50, 80 años después de la muerte del último apóstol llamado Juan, que murió, como sabemos, en la isla de Patmos, desterrado por el emperador romano Diocleciano, surgieron en el siglo II y el siglo III los que se conocieron como los padres de la iglesia. También se les llamaba obispos o se les llamaba padres. En el año 150 después de Cristo aparecieron los padres apostólicos. Se caracterizaron por edificar la iglesia a través de la doctrina. En el año 180 después de Cristo aparecieron los apologistas, que fueron hombres que comenzaron a defender la Biblia y la fe ante los ataques y las herejías arrianianas. Se les llamaba así porque atacaban que Jesús no era Dios, que Dios no es tres personas, que no existía la Trinidad, y se levantó este grupo llamado los apologistas. Después vinieron en el año 225 después de Cristo los polemistas o también los micenos, que defendieron también las herejías contra la iglesia. Y finalmente, en el año 300 al 450, que fue cuando apareció el primer papa, se levantaron los teólogos científicos que estudiaban la teología para aplicarla a las modalidades filosóficas y científicas del pensamiento de esos tiempos. Todo esto, las cuatro características de los apostólicos, los apologistas, los polemistas y los científicos, se ha desvanecido de la iglesia actual. Hace poco tuvimos una conferencia en México, en un canal de televisión, y uno de los problemas era que la persona que estaba ahí hablando nos tenía clasificado y nos decía, es que ustedes los cristianos todos son una bola de ignorantes. Ustedes no tienen respuestas ni a la fertilización in vitro, no podían contestar qué es la eutanasia, nadie podía contestar un pastor si es permitido la clonación, cuáles son las bases
las bases científicas y las bases morales para decir que la clonación es algo en contra de la palabra de Dios? ¿Qué pruebas me puede usted dar de que el aborto realmente no es, puede ser legítimo? ¿Está en contra del condón del cristianismo? Y todas esas preguntas, hermanos, nosotros necesitábamos contestarlas. ¿Qué harías si te preguntaran una señora en consejería en tu iglesia: oiga, hermano pastor, pues fíjese que no podemos tener hijos, podemos bíblicamente tener un hijo a través de una fertilización in vitro? Y tú le contestas: ¿con qué se come eso? ¿Cuál es nuestra opinión ante un periodista acerca de la eutanasia? ¿Qué pensamos acerca de los musulmanes? ¿Qué tanto conoces acerca de los musulmanes? ¿Sabes quién fue Mahoma? ¿Sabes en qué se basan las sutras, que son los capítulos en los que se divide el libro del Corán? ¿Sabes realmente si es verdad o no es verdad lo que hicieron en el Canal 13, que no es verdad que el Corán implique nunca contra la guerra? Eso lo dijo un comentarista de este canal, diciendo que él había traducido el Corán al español y que no había ningún versículo que dijera que eran bélicos los musulmanes. Cuando yo estaba oyendo esas sarta de barbaridades, me estaba dando cuenta que la gente que no opina y que no contradice estos ataques es porque no le ha interesado estudiar las filosofías y lo que está a la par relevante a la doctrina cristiana. Y vivimos en un mundo cibernético. Vivimos en un mundo donde tenemos que presentar, ¿qué cosa? Defensa de la esperanza que hay en nosotros. ¿Qué le estoy diciendo, amados santos? Que necesitamos estudiar, necesitamos leer. Dice un podium que hubo hace poco en México, el 88% de los mexicanos leen un libro al año. México es de los últimos países en el mundo donde se lee, comparado con 42 a 55 libros que se lee un francés, un italiano o un inglés en Europa. Y aquí no estoy diciendo que debemos de conservar el intelecto, pero por favor, por lo menos lee libros cristianos, ya deja el Calimán. Hermano, ¿y aquí cómo puedes saber? Pues leyendo. Una vez me preguntó un estudiante de teología: hermano, ¿cómo puedo saber eso de la ciencia? Pues leyendo. Cultivando nuestro intelecto, cultivando nuestra memoria. Si tú no lees y no desarrollas el bendito hábito de la lectura, ¿dónde está en la Biblia? Pablo le dice a Timoteo: mientras voy, ocúpate en la lectura. Un cristiano, estás en el banco, puedes estar leyendo la Biblia, memorizando la palabra, en cualquier cola, en el supermercado, en tu coche, en cualquier momento que tú tengas libre, lee. Y mientras tú no tengas esa hambre por conocer, esa hambre por saber, te vas a quedar en la mediocridad, te vas a quedar estancado. Y Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó como Daniel, que podamos superar, que hay un espíritu superior, porque ese espíritu lo tenemos, y que podamos, a la luz del siglo que vivimos, presentar defensa del Evangelio a la luz y a la relevancia de los avances tecnológicos y científicos y de la filosofía actual del siglo XX. Porque si no nos preparamos y no avanzamos como un pueblo que somos, sobre todo los varones, nos vamos a quedar atrás y nuestras ovejas se van a quedar inundadas por el agua y la presión moral y filosófica que azota actualmente al mundo. La Iglesia llega al año 306-337, cuando el último emperador romano, Constantino, escuchen esto de que Pedro fue el primer papa es muy fácil de debatir. Si Pedro fue el primer papa, ¿quién fue el segundo? Porque hasta el año 350 después de Cristo aparece el primer jefe de la Iglesia. Entonces, la falacia y la ficción más grande que existe, en verdad, es que Pedro fue el primer papa. Constantino muere en el año 337 y él se llamaba Pontifex Maximus. La palabra pontífice, apúntala, significa constructor de puentes. La palabra pontífice significa constructor de puentes. Y de ahí se inicia el enlace que los emperadores romanos creían tener con los dioses, porque los emperadores romanos se dijeron a sí mismos y se llamaron dioses. Constantino, en una batalla que se llama Milvain, escribe en su biografía que vio una cruz que le dijo ex nos signus vincitoris, por este signo vencerás. Constantino aparentemente abraza el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano
y ordena que todas las personas que pertenezcan al Imperio Romano puedan ellos seguir la doctrina de los apóstoles. En esa época, Roma estaba dividida en dos partes, en Constantinopla y en Alejandría. Y el obispo de Constantinopla y el obispo de Alejandría eran dos padres de la iglesia representando a la iglesia cristiana cuando Constantino une estos dos obispos y le entrega a su muerte el cetro del gobierno romano a un hombre. Y en ese momento un hombre recibe el poder de Roma político y al mismo tiempo religioso. Y en el momento en que la iglesia que se llamaba cristiana recibe y mezcla la política con el cristianismo, en ese momento se inicia el deterioro, la perversión, la adulteración del sistema de pensamiento más limpio y más puro que ha existido durante la historia humana, que es el pensamiento de Jesucristo. Y del año 350 a nuestros días, Roma se convierte, fundando un estado que se llama el Vaticano, en el imperio más grande y más rico de Europa. Y desde el Vaticano se nombraba al rey de Inglaterra, desde el Vaticano se nombraba al rey de España, desde el Vaticano se nombraba a los príncipes de Estrasburgo de Alemania y a los Medicis que hicieron barbaridad y media.